Saber cómo hacer que una función sea derivable, básicamente obligarla. En este caso tenemos una función que tiene dos parámetros, a y b, pertenecientes a los reales. Y nosotros tenemos que hacer saber cuánto valen esos parámetros con tal de que la función sea derivable. Atención, porque si hacemos que sea derivable, hemos de hacer también que sea continua. O sea, en realidad esto tiene dos apartados. Hemos de hacer que sea continua y derivable. ¿De acuerdo? Esto es una trampa típica, bueno, una trampa, un error típico que cometemos al hacer los exámenes, ¿de acuerdo? Cuando te lo diga tienes que hacer continua y derivable, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esta función y vamos a hacer que sea continua. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué debe cumplir una función para que sea continua? Verás, vamos a escribir aquí la teoría. F de x es continua en x igual a z, z es un punto cualquiera, si existe límite de x tendiendo a z de f de x, que esto solo sucede si el límite de x tendiendo a z por la izquierda de f de x es igual al límite de x tendiendo a z por la derecha de f de x. ¿De acuerdo? Y después, la imagen de z debe ser igual, bueno, la función debe ser igual al límite que hemos obtenido de z de f de x. ¿De acuerdo? Se deben cumplir esta y esto. Entonces, sabiendo esto, ¿qué nosotros qué vamos a hacer? Coger la función, observar dónde tiene los problemas, porque ese será nuestro punto z. Observamos que en cuanto al dominio, esta función está formada por un polinomio cuando va para valores menores a 0. Por lo tanto, al ser un polinomio no nos presenta problema y por lo tanto es todos los reales. Y después, aquí también, otro polinomio y para x perteneciente de 0 a infinito. O sea, cualquier valor que vaya desde el 0 hasta el infinito sin coger el 0. ¿De acuerdo? Bueno, y el infinito obviamente tampoco, nunca lo puedes coger. Entonces, no nos presenta ningún problema en cuestiones de dominio. ¿Dónde nos puede presentar un problema? Aquí, en el punto de enganche, que es el 0. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué está sucediendo con estas dos funciones. No sabemos si de repente vienen así y se unen o por el contrario, a lo mejor vienen aquí. ¿De acuerdo? Espera, vamos a borrarlo. Queda un poco. Vamos a borrarlo con el borrador que queda mejor. Entonces, no sabemos si la función, cuando hace el cambio aquí en el 0, justamente esto no es la función, ¿eh? Justamente esta empieza aquí abajo y esta está aquí arriba, o si por el contrario es verdaderamente continua y hace así, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar, este punto. Entonces, nuestra z será 0. Entonces, cogemos aquí y decimos f de x es continua en x igual a 0 solo si el límite de x tendiendo a 0 de f de x existe, ¿no? Entonces, esto solo sucede cuando el límite de x tendiendo a 0 por la izquierda de f de x es igual al otro. Entonces, vamos a calcularlo los dos por separado y los unimos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí el de la derecha. ¿Que esto cuánto da? El límite simplemente que es sustituir el 0. Por la izquierda, ¿dónde está? Este de aquí. ¿Cuánto será? 0 al cuadrado, que es 0, más 2 por x por a, que será 0 también, y nos quedará simplemente b. Y después aquí viene por la derecha, ¿verdad? O sea, si tenemos el 0, cogeremos valores que son un poquito más grandes que 0. En este caso, estos de aquí, que será sustituirlo simplemente. 2 por 0 más 4. Por lo tanto, 4. Entonces, y después la imagen debe ser igual. Y la imagen en este caso, al ser un polinomio, no nos ha dado ninguna indeterminación ni nada. No hemos tenido que hacer ninguno de nuestros truquitos, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, la imagen, es decir, al sustituir f en 0, nos está dando igual al límite de x tendiendo por la izquierda, ¿verdad? Porque aquí es donde está cogido. Entonces, al final, ya sabemos que esto será igual si estos dos son iguales. ¿Eso qué implica? Que para que f de a sea continua en x igual a a, lo que debe pasar es que b sea igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a borrar la pizarra y vamos a estudiar lo que es la derivabilidad. Para que sea continua, b debe ser igual a 4. Y ahora debemos de hacer que sea derivable. Que sea derivable al final, una vez ya sabemos que es continua, es comprobar que la derivada de esta función sea continua. Por donde cogemos y derivamos f de x. La derivada de f de x es igual a 2x
más 2a. ¿Correcto? Para x menor o igual a 0. Y después, ¿esto qué es? 2. ¿No? La derivada de 2x más 4 es 2. Esto para valores mayores a 0. Esto de aquí y esto es exactamente equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer que esto sea continuo. F' de x es continua, ¿dónde? En el punto que estamos estudiando, que es el 0. Ahora 0. Entonces, esto sucede si el límite de x tendiendo a 0 de f' de x existe. Que esto solo sucede si el límite de x tendiendo a 0 por la izquierda de f' es igual al otro, que es el límite de x tendiendo a 0 por la derecha de f de x. Entonces, ¿cuál es el límite de x tendiendo por la izquierda? Por la izquierda es aquí arriba, será 2 por 0 más 2a, es decir, 2a. Y por la derecha no hay x, por lo tanto no debemos sustituir, es 2. Por lo tanto, como estos dos deben ser iguales, como es un polinomio, ya hemos explicado que la imagen va a ser igual a uno de los límites laterales. Por lo tanto, al final de esto extraemos que 2a debe ser igual a 2. Es decir, a ha de ser 1. Por lo tanto, la otra condición es que a sea igual a 1. Por lo tanto, para que esta función sea continua y derivable, debe pasar que esto sea a igual a 1, por lo tanto 2 por 1 se queda así, y después b debe ser igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabéis, espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda en los comentarios, dale a like, comentar, y ya sabéis, si lo entendéis, lo difícil es suspender.